bienvenidos a un nuevo video de tu canal Spro Technology. Y para hoy vamos a tener un video muy especial. Vamos a realizar un ensamble de una computadora gamer para un amigo de nosotros. Así que si quieres ver cómo realizamos este ensamble, no te puedes perder este video. Vámonos con la intro y comencemos. Vamos a mostrarles los componentes que vamos a estar utilizando en este ensamble. Y para comenzar tenemos una motherboard de la marca MSI, la B650 para procesadores AMD. Y como procesador tendremos un AMD Ryzen 5 de la serie 8000. Y como memoria RAM tendremos DDR5, dos módulos de 16 GB corriendo a 6400 GHz de la marca AGI. Y para la tarjeta de video tendremos una de la marca Zotac de 12 GB, una Nvidia RTX 3060. Para el sistema de enfriamiento tendremos una de la marca XYZ modelo Aqua Plus 360. Para instalar el sistema operativo utilizaremos un disco de estado sólido de 1 TB de la marca Iowa. Y como disco secundario utilizaremos uno de 960 GB de la marca Kingston, el modelo A400 para almacenamiento. Como fuente de poder tendremos una del modelo MSI, la A1000G con certificación 80 Plus Gold. Y todos estos componentes irán dentro de un case de la marca XYZ, el modelo Air One. Así que vámonos con el ensamble. En la caja de nuestro motherboard MSI B650 nos viene incluido un cable SATA, la rejilla para la parte trasera, los tornillos que se usan para sujetar el disco de estado sólido. Vamos a sacarla del plástico para montarle los componentes. El primer componente que le vamos a montar es el procesador Ryzen 5 de la serie 8000 para un socket AM5. Viene incluido el manual y las pegatinas. Vamos a montar el procesador colocando la esquina marcada en el procesador para la esquina marcada en el socket del motherboard, para que no haya ninguna confusión, ningún problema. También las muescas del procesador deben encajar en el socket. Ahí vemos que está marcada para ese lado y colocamos la punta del procesador hacia ese lado también. Presionamos bien el palito para que sujete bien el procesador. Vamos a sacar la memoria RAM para colocarla también. Recuerda que esta es una DDR5 moda marca AGI Turbojet de 6400. Colocamos y nos cercioramos de que quede bien conectado. Ahora vamos a proceder a colocar nuestro estado sólido de la marca Iowa. Este es un de 1 TB que vamos a utilizar para instalar nuestro sistema operativo. Le quitamos el plástico al thermalpad para que disipe mejor el calor y atornillamos sus tornillos para asegurarlo. Ahora vamos a sacar el case que va a contener todos estos componentes. Se trata del Iron One de la marca XYZ, una marca relativamente nueva y tiene buenos componentes. Vamos a retirar el tape que sujeta la lateral. Retiramos el lateral ya que este es de vidrio y por cualquier inconveniente no se vaya a romper. Revisamos el manual. Buscamos la bolsita donde vienen los tornillos y algunos sunchos para lo que es el cableado. Verificamos, este es un motherboard tipo ATX. Buscamos las nomenclaturas y atornillamos para montar luego el motherboard a esos tornillos que la tienen marcada en el case. Tiene que ser en la misma posición que se encuentra el motherboard. Este es un motherboard ATX, así que siga la nomenclatura. Colocamos la rejilla trasera del motherboard y colocamos dentro ya el motherboard dentro del chasis y atornillamos.
Estamos usando nuestra herramienta de desarmador eléctrico, que es una herramienta muy rápida. Ahora debemos retirar la parte frontal del case, ya que tenemos que colocar la disipación líquida en la parte frontal, y debemos retirar también los ventiladores, ya que estos ventiladores están metiendo aire, y al poner la refrigeración en la parte de adelante, nosotros necesitamos que estos ventiladores extraigan el aire del disipador. Así que ahora, cuando lo volvemos a colocar, invertiremos los ventiladores. Vamos a retirar la disipación líquida de su embalaje. Este también es de la marca XYZ, la Aqua Plus 360, con 3 ventiladores y un LED encima de la bomba que marca la temperatura del CPU. Cabe resaltar que este LED no es rotable. También nos incluye los tornillos para ensamblarlo, ya sea para una placa Intel, procesadores Intel o otro modelo. Montamos la disipación líquida, atornillamos el radiador en la parte frontal usando nuestro desarmador eléctrico. Es un poco más rápido de esta manera. Una vez que ya tengamos nuestro radiador y la disipación líquida conectada, procedemos a conectar los ventiladores, invirtiendo su flujo de aire. Esta vez va a sacar en vez de meter. Sacamos lo que son las bases para la disipación líquida del procesador Socket AM5 y atornillamos, teniendo siempre precaución de no apretarlo demasiado. Colocamos nuestra pasta térmica al procesador, una buena cantidad, y luego la expandimos con la espátula que viene incluida. Retiramos el sello de protección de la bomba de agua de nuestra disipación líquida y colocamos encima de nuestro procesador, teniendo precaución de colocarla de un solo movimiento. Una vez que ya se, procedemos entonces a atornillar primero con la mano en X. Una vez que ya hayamos atornillado todo esto, podemos cerciorar que estén bien apretados con un desarmador. Ahora vamos a retirar la fuente de poder, de la cual nos va a dar la energía suficiente para utilizar el equipo. Este es de la marca MSI, como mencionamos al inicio del video. Es una fuente modular, la cual solamente vamos a conectar los cables que requerimos, y es con certificación 80 Plus Gold. O sea que es una excelente fuente de 1000 watts. Atornillamos en el chasis, recordando que los tornillos tienen que ser de los que tienen estrías, ya que es para colocar que tenga bien el bronce. Aquí nos incluyen los cables. Vamos a conectar el cable principal que va a dar energía al motherboard. Vamos a sacar nuestra tarjeta gráfica, la RTX 3060 de la marca Zotac con chip Nvidia. Retiramos el protector del slot de la tarjeta, colocamos, presionamos y atornillamos, y luego le damos la energía con el cable directamente de la fuente, con el cable PCI Express. Ya podemos cerrar la parte frontal de nuestro case, y la parte trasera donde ya habíamos colocado nuestra tarjeta gráfica la atornillamos para asegurar que quede todo bien. Ahora vamos a colocar nuestro segundo disco, el que es para almacenamiento, de la marca Kingston, que es del 960 GB, modelo A400. La atornillamos a su base usando nuestro desarmador eléctrico. Eso le colocan 4 tornillos para que quede bien sujeto. Una vez que ya la colocamos al chasis y atornillamos. Ahora vamos a verificar que los cables estén bien conectados para hacer su primer encendido de prueba. Encendido en totalidad, todo está funcionando correctamente, todas las luces RGB, todos los ventiladores encendieron, la placa madre también encendió y mandó video también. Ahora vamos a ver este tremendo enredo de cable, y con la magia de YouTube ya lo tenemos listo. Organizamos bastante todo lo que se pudo, los cables de este chasis, quedando de esta manera bien, se ve bastante organizado. Luego que ya tenemos todo esto, vamos a proceder
a realizar la configuración del BIOS para darle toda la frecuencia a la memoria RAM y cambiar la configuración para el motherboard AMD. Luego de eso instalamos los drivers de la máquina, del motherboard, el driver de la tarjeta de video y el driver de todos los otros componentes. Una vez que ya esté eso, procedemos a bajar las últimas actualizaciones de nuestro Windows, en este caso de Windows 11 Pro, el cual compramos una licencia original y se la instalamos también a este equipo. Una vez que ya tenemos eso, quitamos todas las pegatinas, cercioramos de que todo esté funcionando bien, le pegamos su pegatina de Zotac en la parte frontal del case y le pegamos su pegatina del Ryzen 5 serie 8 en la parte frontal también. Y listo, todo quedó funcionando. La computadora excelente, muy bonita, muy colorida para nuestro amigo que ahora va a poder jugar todos los juegos sin preocupación con esta super computadora que tiene armada aquí con nosotros. Y agradecerle por la confianza brindada en darnos la oportunidad de ensamblarle su equipo. Y este fue el video de un ensamble de una PC gamer para nuestros amigos. Si tienes alguna duda o algún comentario o quieres aprender cómo realizar un ensamble de una PC gamer, puedes dejarlos en los comentarios que yo te responderé para poder ayudarte con todas tus dudas. Así que si te llegó a gustar nuestro video de este ensamble, no olvides regalarnos un like, que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal, y no olvides suscribirte para recibir nuestro contenido cada semana. Será hasta el próximo video, amigos.